David, pues este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, sobre este tema que ha transcurrido en México, pues tú has durante años hecho esta denuncia, pues ¿dónde están estos desaparecidos de la guerra sucia? Y pues es parte de lo que queremos dialogar aquí contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha transcurrido en estos últimos años también en torno a esta búsqueda que siguen ustedes denunciando y haciendo, David? Bueno, pues desde los 60 empezó el fenómeno de desaparición política como una forma, como un arma de guerra del gobierno en contra de la población y particularmente de las organizaciones que decidieron tomar las armas para derrocar al gobierno que oprimía a todos los mexicanos. Este fenómeno de desaparición forzada fue un fenómeno continental, pero empezó principalmente en México de manera destacada aún antes de que se presentaran las graves desapariciones de personas en otros países, por ejemplo, en Argentina, ya en México se estaban realizando. Ya en México había vuelos de la muerte. Ya en México desaparecían a los hijos de los militantes y los daban en adopción. Todo este fenómeno, que es un fenómeno continental, golpeó principalmente en México a algunas regiones del país. Y estamos hablando del estado de Guerrero, que tiene casi la mitad de la cantidad de los desaparecidos, pero también estamos hablando de ciudades en donde la Liga Comunista 20 de septiembre tuvo una amplia participación y un gran apoyo popular. Estamos hablando del estado de Sinaloa, de Jalisco, particularmente de Guadalajara, pero también estamos hablando de Chihuahua, específicamente de Ciudad Juárez y de la Ciudad de México y de Oaxaca. Hubo en otras partes y estados y lugares del país una gran participación también de activistas de la Liga Comunista 20 de septiembre, pero el número de desaparecidos se centra en estos lugares y otros que tal vez se me escapen. Este fenómeno de desaparición forzada no inicia propiamente con la decisión de los grupos que, cansados de tantos asesinatos por parte del gobierno, deciden levantarse en armas, como el caso del grupo de Arturo Gamis, del grupo del compañero Genaro Vázquez o Lucio Cabañas, sino empieza desde antes. Fue un fenómeno planeado por el poder, por la oligarquía que dominaba el país, de tal manera que podemos encontrar actualmente en el archivo de la Nación los mensajes de Luis Echeverría cuando era secretario de Gobernación, de Gustavo Díaz Ordaz, pero también los mensajes, las cartas, los documentos oficiales del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1961, donde está pidiendo que se establezca en el campo militar número 1 de la Ciudad de México una, lo que luego sería la cárcel clandestina en donde estuvieron muchos de los desaparecidos, desde 1961, cuando aún no había avistamientos de un levantamiento, de una insurrección, de un levantamiento de los jóvenes en contra del gobierno. Ellos ya preveían esta situación. Entonces, hay documentos oficiales que establecen eso, como Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz ordenan que se haga en el campo militar número 1 una cárcel para los prisioneros, según dice el mismo texto, que no conviene que se reúnan con otros prisioneros. ¿Sí? Es decir, tenían una clara determinación de que los prisioneros políticos no se mezclaran con los prisioneros comunes, que esto es precisamente lo que nos lleva a la primera fase de lo que fue la preparación para la desaparición forzada. La desaparición forzada no fue inventada en México, fue inventada en Vietnam por los franceses. El ejército francés estableció esto como una de sus armas de guerra por las connotaciones que implica tanto para los combatientes como para sus familiares y para su entorno social. Pero Estados Unidos lo retomó esta práctica y lo llevó por medio de la Escuela de las Américas a todos los países que dominaba en América Latina. Por eso tenemos en primer lugar las desapariciones que se dan en Guatemala y en otros lugares donde Estados Unidos intervino en contra de los esfuerzos de la población por darse gobiernos propios, darse gobiernos independientes. En México, si graficamos el número de desapariciones por motivos políticos, podemos encontrar más o menos una línea que se mantiene estable hasta 1970. Hay una cantidad de desaparecidos
políticos que más bien parecería que corresponden al intento del gobierno de, mediante torturas, extraer confesiones de que tal persona era un delincuente y no un militante o un activista político. Se trataba de que ellos mismos se inculparan de haber cometido delitos del fuero común para que el gobierno pudiera mantenerlos en las cárceles. Y en ese sentido, en aquellos lugares o momentos en donde se les pasaba la mano, pues desaparecían el cadáver simplemente. Al principio lo presentaban como que se ahorcó adentro de prisión, pero ya, o la ley fuga, pero ya después simplemente los desaparecían. Pero a partir de 1970, cuando entra Luis Echeverría, la gráfica de personas desaparecidas por motivos políticos empieza a crecer enormemente. De 1970 a 1973. Y esto tiene que ver con la aplicación, particularmente en el estado de Guerrero, de lo que se llamó la Operación Telaraña, en donde deliberadamente el gobierno mexicano, por medio del ejército, ordenó a las tropas de las zonas militares de Acapulco y de Chilpancingo, de Iguala, que intervinieran para acabar con la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Y como no podían encontrar a estos guerrilleros que estaban en la sierra combatiendo al ejército, o estableciendo sus bases de apoyo, lo que hicieron fue, en el primer día de la Operación Telaraña, capturar al papá, por ejemplo, de Genaro Vázquez, y lo capturaron en un banco, es decir, evidentemente no era un guerrillero, y lo desaparecieron. Y pasó lo mismo con otra compañera que fue la que protegió a Lucio Cabañas cuando el momento de la represión, el 18 de mayo en Atoyac del 67, la capturaron cuando ella estaba dando clases o en su casa. Las detenciones que hicieron por medio de la Operación Telaraña, pues fueron cientos y no fueron contra combatientes ni de la Acción Cívica Nacional Revolucionaria ni del Partido de los Pobres, sino contra las poblaciones donde ellos habían nacido o donde habían tenido una actividad. Entonces, con la Operación Telaraña y más tarde la Operación Luciérnagas, suben el número de desaparecidos, hasta que en 1974, ya en pleno combate en la sierra entre las fuerzas de Lucio Cabañas y el ejército mexicano, se da la mayor cantidad de personas desaparecidas de todo ese periodo. Es una gráfica que ahí encuentra su pico en el 74. Lamentablemente, en diciembre del 74, el 2 de diciembre, cae en combate el compañero Lucio Cabañas. Eso también significa desaparición de personas porque ocultan el cadáver y también ocultan el cadáver de las demás personas con la que bueno, y no el cadáver, porque capturaron personas vivas junto con Lucio Cabañas, pero también son desaparecidas y hasta la fecha están desaparecidas. La caída de Lucio Cabañas no significó la persecución contra la familia de Lucio Cabañas, que más de 100 personas de esa familia fueron detenidas y desaparecidas por el gobierno mexicano. Pero a partir del 75, el epicentro de la represión que tiene que ver con la desaparición forzada pasa hacia los lugares en donde particularmente tenía un trabajo la Liga Comunista, y estas son las desapariciones que se desarrollan eh, en todo el país contra los militantes de esta organización. El delito era que si los agarraban repartiendo el periódico Madera, pues eran desaparecidos. O si alguien decía que era de la Liga Comunista, eran desaparecidos. Y así tenemos que en el país hemos llegado, he contado yo, entre 1.235 y 1.209 personas desaparecidas por motivos políticos. La mitad de ellos, más de 600 o 608 para ser exactos, calculo que en el estado de Guerrero, y es una cifra que, pues, por supuesto, no ha disminuido. El gobierno mexicano ha hecho 4 intentos para supuestamente resolver el tema de los desaparecidos. Uno fue la formación de la Dirección de Derechos Humanos de Ortiz Monasterio en la Secretaría de Gobernación, que solamente quería dar respuesta a los reclamos que había a nivel internacional sobre este problema. El otro fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que formó la Comisión de Presuntos Desaparecidos. Es decir, hasta la fecha el Estado no reconoce que las personas están desaparecidas, sino son presuntos, presumiblemente son desaparecidos. Y pues la CNDH tuvo una terrible
participación en este proceso. Fue cómplice de la guerra social la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente Jorge Carpizo, quien contrató, entre otros, al comandante Pato para que dirigiera la investigación que llevara a localizar a las personas desaparecidas. Cuando el mismo comandante Pato, y lo encontramos en todos los archivos de la DFS, era el que ordenaba secuestrar y torturar a las personas. Entonces era una persona que estaba dentro de los perpetradores, pero al mismo tiempo era el comisionado por la CNDH para defender los derechos humanos de los desaparecidos. Más tarde, con el cambio de gobierno, cuando sale el PRI, viene un nuevo gobierno, se establece la FEMOS, que al principio dio una intención en el lado, se vio que hubo esfuerzos para la búsqueda de los desaparecidos, pero que finalmente terminó ateniéndose a las consignas políticas que les llegaron de arriba y desapareció sin pena ni gloria el último día del gobierno de Vicente Fox. De ahí todo esto quedó abandonado. Todo esto quedó abandonado hasta, 1900, hasta el 2021, cuando se formó la Comisión para el esclarecimiento histórico, que hizo muchos esfuerzos importantes. Sin embargo, el Estado sigue no tocando el tema principal. Los desaparecidos no los vamos a encontrar en la calle, no los vamos a encontrar en un establecimiento médico, no los vamos a encontrar en una fosa común. A los desaparecidos políticos de la guerra sucia los vamos a encontrar a partir de que hagamos comparecer ante las autoridades, a las autoridades que en ese momento, a los funcionarios públicos, a los soldados, policías, comandantes, generales, que ordenaron su desaparición. Solamente ellos nos pueden decir qué hicieron con ellos. Indudablemente está, por ejemplo, esta lista de presa de los vuelos de la muerte, es un indicio de parte de lo que hicieron, y hay otros elementos, como el caso de el cabo sargento del ejército Zacarías Osorio, que se asiló en Canadá y que permitió ver cómo eran estos entretelones de la represión, de la desaparición con motivos políticos, pero también lo fue el juicio, el frustrado juicio contra Arturo Acosta Chaparro y otros generales acusados de narcotráfico, que finalmente taparon, lo ocultaron, lo dejaron así, aun cuando hubo testimonios de cómo Acosta Chaparro y otros generales desaparecían, torturaban, violaban personas, etcétera. Entonces, esa es la herencia que nos ha dejado esta experiencia de lucha gubernamental, y pese a los esfuerzos positivos que se hicieron durante el mecanismo histórico, nosotros sí exigimos que debe haber un mecanismo que nos permita llevar a juicio a los perpetradores, porque de esta manera vamos a saber qué pasó con los desaparecidos de la guerra sucia. Y no importa que hayan muerto, ellos tienen que ser juzgados independientemente de que muchos de ellos, como Luis Echeverría, ya se encuentren muertos, o Arturo Acosta Chaparro. La sociedad tiene la necesidad de saber qué fue lo que pasó en ese periodo, y su muerte no va a ser un parapeto más para ocultar esta verdad. Es lo que estamos pidiendo eh, en la actualidad. ¿Dónde están nuestros compañeros y dónde están los perpetradores? Porque esos perpetradores están en las nóminas del gobierno, están en las nóminas de las Fuerzas Armadas, están en las nóminas de la Secretaría de Gobernación, eran empleados de la Secretaría de Gobernación los que realizaron todos estos desmanes. Y que después se pasaron las filas del narcotráfico, muchos de ellos, que es lo que causó el problema que ahora tenemos, que los mismos que hicieron la persecución contra los militantes revolucionarios son los que ahora están encabezando o encabezaron en su momento estos cárteles de la droga que están pues destruyendo propiamente el tejido social de México. Muchísimas gracias, David. David, y hay una situación que acabamos de vivir. Primero vimos un plantón que se llevó a cabo por parte del Comité Eureka en el Zócalo de la Ciudad de México, y después fueron recibidos este comité por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre eso, ¿qué nos puedes comentar? Ya nos habías dicho que tú no participaste en este encuentro, pero si nos pudieras comentar algo al respecto. Sí, desde el primer día de la presidencia de Claudia Sheinbaum, nosotros le entregamos directamente en físico una carta en donde estamos solicitando
Ante la preocupación de qué va a pasar una vez que desaparezca el mecanismo de esclarecimiento histórico, estamos solicitando una reunión para hacer el planteamiento de lo que nosotros vemos importante que se realice. Esta carta no tuvo respuesta. Más tarde volvimos a insistir con otra carta para la presidenta en el sentido de que queríamos reunirnos con ella para discutir todos estos temas y tampoco tuvo una respuesta. Nos llamaron a una reunión donde nos dijeron ya se va a resolver todo, etcétera, como tradicionalmente fue durante el sexenio anterior, pues de darnos un poco de palmaditas y decir qué están haciendo. Frente a esa situación, bueno, nosotros seguimos insistiendo en que sean atendidas todas las voces en este proceso que se ha llevado a cabo durante décadas, porque no es una sola organización que admiramos, respetamos y queremos, amamos a las compañeras de Eureka, pero no solamente es una organización la que ha estado en esta lucha por el esclarecimiento de la verdad y por el castigo de los responsables. Entonces, a nosotros nos parece un muy buen gesto de Claudia Sheinbaum, que después del establecimiento muy justificado de las compañeras de Eureka de un plantón en el Zócalo, por esta inacción que encontramos, las haya recibido. Nos parece, a mí en lo personal, a mí me parece muy buena señal, muy buen gesto por parte de Claudia, pero sí necesitamos que este tema de lo que es la desaparición forzada por motivos políticos se aborde con toda la profundidad y con todo el peso del Estado. Para detener a cada uno de nuestros compañeros desaparecidos, se aplicó todo el peso del Estado. No escatimaron en nada. Tenían ejércitos de funcionarios tras de nuestros compañeros. Para esclarecer la verdad, debe haber un equivalente en cuanto al esfuerzo, porque de otra manera, pues es una simulación. Y en ese sentido, yo veo muy favorable que Claudia Sheinbaum haya recibido a nuestras compañeras de Eureka, que las queremos mucho, y también veo muy justificado que las compañeras hayan llegado a tener que llegar a esta situación extrema para llamar la atención sobre este problema, sobre todo de tratándose compañeras que tienen décadas como Connie y como otras compañeras que estaban ahí presentes, que tienen décadas en esta lucha. El que hayan llegado a esta determinación no es de ninguna manera una determinación apresurada, sino fue una decisión finalmente necesaria y que exitosamente cumplió con lo que ellas se plantearon, llamar la atención sobre este tema. Entonces, lo que sí esperamos es que Claudia reciba, como lo hemos planteado por escrito en varias cartas, eh, se reúna con nosotros para platicar sobre cómo vamos a hacer los próximos 5 años que le quedan de gobierno, cómo vamos a dar la lucha por la presentación de los desaparecidos por motivos políticos, porque esta es la última oportunidad que tiene la nación. Para el próximo sexenio ya no sabemos si los familiares y los sobrevivientes van a estar vivos. Entonces, esta es la última oportunidad que tiene la sociedad y particularmente que tiene Claudia de no pasar a ser una presidenta más que hizo caso omiso del tema de la desaparición forzada por motivos políticos. Sí, sí, está ese tema como que tú dices muy bien, el tema de desaparición forzada por motivos políticos, y está otro tema, el tema en general de los desaparecidos y una situación que vimos y que estamos también leyendo, David, y que hemos escuchado críticas. Por ejemplo, ayer fue el informe y no se mencionó nada de los desaparecidos, ¿no? Estuvieron desaparecidos los desaparecidos en el informe. Sobre eso, ¿cuál sería tu reflexión, querido David? Bueno, yo tengo dos críticas fraternales a todo este proceso que es el tema de los actuales desaparecidos. En primer lugar, no hay un diagnóstico profundo de este fenómeno. Se aplican determinaciones a partir de una ideología determinada o de una línea política determinada, sin un análisis previo de qué está pasando. Entonces, esa es una debilidad. Para enfrentar cualquier problema se tiene que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico no se hace. Es como quisiéramos llevar, o si lleváramos a nuestro hijo al doctor y antes de que el doctor lo revise o de que le haga estudios, radiografías, etcétera, le dijéramos, pero no queremos que le ponga inyecciones, o no queremos que le ponga transfusión de sangre, o no queremos esto, o sí queremos esto.
no puede ser así. Primero hay que hacer un análisis profundo y a partir de eso tomar las determinaciones, porque este fenómeno es muy grave. Desconozco si apareció uno en el informe, pero sí me parece que es uno de los problemas más graves y más lacerantes del país. Y el segundo tema es que por no haber un diagnóstico, no hay una estrategia que finalmente nos pueda plantear que hay una solución de este problema. Pareciera que el problema es, vamos a buscar a los desaparecidos, vamos a ayudar a las madres a que encuentren a los desaparecidos en fosas clandestinas. Pero si hoy mismo en la nación todos los actuales más de 100.000 desaparecidos que son parte de la desaparición del crimen organizado o de las desapariciones hechas por el crimen organizado. Si los más de 100.000 desaparecidos, porque por lo que sea, por un milagro, porque somos muy eficientes o porque las madres los encuentran a todos al 100% desaparecidos. Dentro de 2 o 3 años íbamos a tener una igual cantidad de desaparecidos, porque no se trata nada más de encontrarlos. Esa ha sido la función que se han puesto las madres, pero la función del Estado es evitar que esto se produzca y la única forma de evitar que se produzca es llevando a los perpetradores a juicio, que es lo mismo que está pasando en el tema de la guerra sucia. No llevas a los perpetradores a juicio, no les aplicas la ley y entonces pues seguimos en la total impunidad. Alguna estrategia importante para este fenómeno es la respuesta inmediata. Ahorita ya lo está haciendo la sociedad. La respuesta inmediata frente a cualquier desaparición nos debe llevar a que no solamente encontrar de inmediato a la persona desaparecida, sobre todo cuando es por causa del crimen organizado, sino además al detener a las personas que perpetúan o que perpetran una desaparición en este momento, pues está resolviendo el caso de otras 10 personas que también fueron desaparecidos por ellos, o 20 o 100. Y al impedir, al detener a estas personas que detienen en este momento a alguien, también estás impidiendo que desaparezcan otras 10 o 20 o 100 personas en el futuro próximo. Entonces, sí hay forma de enfrentar este problema, pero este es un problema que la sociedad tiene que enfrentar. Ya lo está haciendo con la respuesta inmediata que da frente a cada desaparición, pero hace falta que el Estado mexicano ajuste sus mecanismos porque los que actualmente tienen no están dando los resultados que se necesitan. Se necesita que se repiense toda esta situación. Muchísimas gracias, David. Y bueno, pasar a otro que es parte de esto por toda la historia que tú has tenido y que es también estas novelas muy importantes que has estado escribiendo y que has estado publicando, porque ya varias de ellas las tenías. Y esta novela de Aquí es Rodas, si nos puede, que hace poco se presentó, y si nos puedes platicar el contexto, vemos que se desarrolla también en el contexto de los pueblos indígenas, de un pueblo indígena, pero que nos puedas compartir con la audiencia de qué trata. Ah, qué bueno. Bueno, aquí Rodas ha recibido una valoración muy positiva de quienes lo han leído. No sé si me lo dicen pues, porque son mis amigos, pero las personas que lo han leído han dado una valoración positiva. Y bueno, esencialmente Aquí es Rodas es una novela que es una historia de amor o varias historias de amor mezcladas, en donde se conjuntan aspectos de la situación urbana de los setentas, pero también con la situación indígena de los ochentas, de los noventas, y con la situación de el paso de una época que fue la época que nosotros llamamos el periodo de lucha armada guerrillera, a una otra época en México que denominamos el periodo del crimen organizado, de la inseguridad total que tenemos los mexicanos. Entonces juega con los dos mundos, pero también juega con otros aspectos de sociales, en donde entran elementos que poco aparecen en las novelas, particularmente en las novelas de amor, y es la vida que se da entre las personas de más escasos recursos, digamos, las personas sin techo o las personas que viven de recoger basura en ciudades tan, digamos, tan críticas como Matamoros, Tamaulipas, y por otro lado, lo que es
la organización de los pueblos indígenas en la actualidad en lugares como la Sierra Tepehuana de Durango. Entonces, esta novela se da en ese entorno. No les platico más para que la compren, pero no necesitan comprarla, la pueden bajar gratuitamente de la página de Guasipungo o me Ah, la pueden pedir. Es estamos viéndola en pantalla, la portada, entonces, para que pueda repetir, ¿dónde la pueden bajar o dónde la pueden comprar? bueno, esta la pueden comprar si así lo desean en la librería Utópicas que está en Carrillo Puerto, eh, en la calle Carrillo Puerto, en el centro histórico de Coyoacán, entre el centro histórico y Miguel Ángel de Quevedo. También la pueden encontrar en la librería La Resistencia, que está en Cuba 34, casi esquina con Bolívar. Es una librería, galería, resistencia de compañeros activistas. Eh, y en unos días, tal vez ya la próxima semana, la puedan encontrar en la librería de la Jornada, que está en la Avenida Cuauhtémoc, muy cerca del Metro Zapata. Pero de cualquier manera, esta novela está a disposición de quien quiera leerla de manera gratuita. Nada más me escriben y se las mando o consultan la página de Guasipungo Tierra Roja en WordPress. Este, de cualquier forma, ustedes me escriben así como está mi nombre ahorita en la pantalla, le quitan las mayúsculas y los espacios y le agregan Gmail, me escriben y yo se las mando con mucho gusto. Eh, la seguimos presentando, se va a presentar próximamente en Ecatepec, porque la novela también habla de Ecatepec, una parte, el principio de la novela habla de un suceso en Ecatepec. La vamos a presentar en Ecatepec, ahí en Jalostoc. Este, pues, ¿qué les puedo decir? Es una novela que ahora que la leo después, pues me sigue gustando. Ya yo que soy muy crítico con lo que escribo, me parece que es una buena señal. Eh, no es una novela de amor y es una novela dura, o sea, no es una novela eh, para las personas que no les gusta escuchar groserías y cosas así, no. No, no, es una novela dura, es una novela de la vida real tal y como se presenta en esos otros segmentos de la realidad que a veces ignoramos o a veces solamente vemos por fuera, pero no nos adentramos. Entonces sí es una novela fuerte, la pueden leer jóvenes, niños, pero, pero sí hay que tener una visión plural para entender estas otras culturas que forman parte de la nación. Muchas gracias, David Cilia Olmos. Tu novela anterior, que tuvimos el honor y el placer de presentarla, donde la protagonista es Violeta, ¿no? También Violeta de la UNAM, y que es muy, muy interesante esa novela para quien no ha tenido o quien todavía no la lee, que la pudiera también leer y ojalá ahorita nos puedas compartir también algo de ella. Pero en esa novela también tocas el tema indígena, ¿no? Y hay un pasaje ahí en la zona del sureste mexicano que a mí me impactó, este indígena que tiene enterrado una astilla en medio del ojo, ojalá y ahorita nos puedas comentar, ¿no? Y lo que se vive también en estos territorios donde no hay nada, donde no hay clínicas, donde no hay doctores. Y ahora, bueno, en esta otra novela, pues está también de manera recurrente el tema indígena. Y en este contexto, pues, ¿qué decir en torno a lo que transcurrió el día de ayer? Sé que nos vamos a salir, pero sí tiene que ver, ¿no? Tiene que ver por todo el tratamiento, por toda la lucha también de los pueblos que está de manera implícita en las novelas que tú has estado abordando de los pueblos indígenas. ¿Qué decir sobre este acontecimiento que para mí ya es histórico? Sabemos que hay que esperar los resultados, pero ya es histórico de que los pueblos indígenas hayan podido llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que aconteció el día de ayer, querido David. ¿Qué opinar sobre esto? Pues la verdad es que la historia de los pueblos de México podemos ir hasta el aniversario del descubrimiento supuesto de América. La historia de los pueblos de México podría condensarse en cualquier burda y tonta caricatura de Televisa y de sus películas acerca de los indígenas, donde los indígenas siempre estaban atrasados, siempre eran ineptos, siempre eran objeto de burla, de risa, y metían a los indígenas solamente para darle cierto caché mayor a los protagonistas, siempre de tipo occidental. Eh, Afortunadamente,
desde los 500 años, desde la celebración de los 500 años y luego con el alzamiento zapatista, esta percepción ha cambiado, se ha roto, se ha desfundado completamente y los indígenas han demostrado lo que toda la vida han demostrado. Han demostrado que ellos construyeron este país y no solamente construyeron este país, sino también contribuyen a la construcción de la riqueza en Estados Unidos, por ejemplo, es una de las fuentes más importantes. Solamente que unos corretean la liebre y otros se la llevan al sartén, y así ha sido hasta relativamente hace poco. Y aunque sigue siendo, porque esto no basta, pero ha sido muy importante que compañeros indígenas lleguen a ese nivel a ese nivel de la Suprema Corte de Justicia. Sí nos muestra que esta es una burbuja a nivel internacional en donde efectivamente se está avanzando por parte de la sociedad en darse otros modos de participación más legítimos y menos subordinados al colonialismo cultural, al colonialismo legal, al colonialismo en todos los sentidos. Entonces, para mí también me causa mucha satisfacción eh, que compañeros como Hugo lleguen a estos niveles. Así que bueno, no importa si se equivocan, o sea, no importa si al principio no salen las cosas del todo bien, estamos en el camino correcto. Y el camino correcto es la representación de todas las fuerzas y todas las partes que componen nuestra sociedad. Y no solamente en la Suprema Corte de Justicia, lo vemos en la academia, lo vemos hoy si prendemos la tele o vemos alguna película. La participación de los pueblos indígenas está muy castigada, está muy demeritada y tenemos que avanzar a todos los otros aspectos, a todos los otros temas en donde la representación de lo que constituye México debe ser real, tanto en los órganos de gobierno como en los órganos de cultura y de la ciencia, etcétera. Me da mucho gusto este cambio que se dio ayer en la Suprema Corte de Justicia. Pues muchísimas gracias. Nos preguntan que cómo se llama tu otro libro y pues antes del amanecer, ¿no? Antes del amanecer que también pues nos tocó comentar y también hicimos aquí una publicación y te entrevistamos y así es que pues ahí estamos viendo antes del amanecer. Son dos novelas muy recomendables en torno también a tu experiencia en la Liga Comunista 23 de septiembre y que escribes además con el corazón y pues que en estas dos novelas, como tú dices, también hay una historia de amor, ¿no? Y que bueno, yo con eso cerraría, ¿no? ¿Por qué historias de amor en contextos también de desaparición forzada, querido David? Después de analizarlo mucho, llego a la conclusión que nosotros, en realidad, eh, más que, más que un planteamiento político o obedecer a un programa político determinado, estábamos y estábamos luchando por la felicidad de que la gente pueda convivir libremente con su familia, que pueda amar libremente, que pueda desarrollarse libremente. Más allá de un determinado programa, en última instancia combatimos por la felicidad. Y el amor es parte de la felicidad. Y el amor a veces en la militancia nos cegaba, también antes nos cegaba a darle un lugar en todo este proceso, pero el amor tiene una parte central en todo el proceso revolucionario. Oye, David, cuando dices esto, el amor no cegaba, es decir, que el amor se pasa a segundo o se pasaba a segundo término o se decía, eso es pequeño burgués y entonces no importa lo que piense la pareja, sino hay que ser revolucionario y hay que transformar y no importa, ¿te refieres a eso? Sí, teníamos una sobreideologización en ese aspecto donde lo más importante, y sí era muy importante lo que, pues desde mi punto de vista, lo que estábamos haciendo y por eso estábamos dando la vida. Sí era muy importante, pero no es menos importante el, el que puedas amar o por lo menos expresarlo, ¿no? Porque siempre amas, pero no siempre lo expresas porque siempre tienes otras urgencias y era de los dos sentidos, del hombre y de la mujer, y de la mujer hacia el hombre. Si le preguntabas a un militante de la liga qué es más importante, tu novia o tú, pues tu novia o la revolución, pues decía la revolución, por supuesto. Pero si se lo Claro. preguntabas a una chica, también era la misma respuesta. La transformación era lo más importante. Pero no por eso está o estuvo ajeno
Y eso es lo que de alguna manera yo rescato, porque además es una forma de que establecer una comunicación con las nuevas generaciones. A lo mejor las nuevas generaciones no saben de Marx o de Engels, pero todos tenemos los mismos sentimientos en cuanto a un mundo más justo. Sí, 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 pues muchísimas gracias por esta interesante reflexión y cómo se va tejiendo este día de desaparición del 30 de agosto, del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, y cómo se va tejiendo pues con todo este planteamiento que nos estás haciendo hasta llegar al tema del amor, el amor tratado aquí. Así es que muchísimas gracias, querido David. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Y pues ya estaremos aquí también compartiendo el link, pero como tú dices, si pueden comprar la novela, y lo hemos escuchado también en otros espacios, pues es mucho mejor porque así ayudan a la causa y ayudamos también a que se pueda seguir publicando y que David pueda seguir compartiéndonos estas extraordinarias novelas y reflexiones que hace, y pues novelas que son muy, muy interesantes. Y bueno, pues, pero también para quienes no puedan, estaremos compartiendo próximamente este link. David, fuerte abrazo y seguimos en comunicación.